todos modos no sale, nada de lo que se hable alrededor sale, sino solamente sale lo del micrófono, que cualquier cosa, incluso a uno mismo lo inquieta. Ya está, creo que. Está bien, está apagado. Ya estamos. Ahorita no porque Ponle ya por otro lado. modo avión. ¿Sí están grabados? Hola, buenos días, ¿cómo están? Señor les bendiga. Bueno, como se dan cuenta, tenemos invitados muy especiales. Bienvenida, Paulita, bienvenido, Paz. Señor les bendiga, Paulita, un gusto tenerlos en casa. Muchas gracias, buenos días con todos, queridos hermanos. Es para nosotros un privilegio, una bendición poder compartir con ustedes en esta mañana y que sea de mucha bendición. Claro que sí. Paz, buenos días. Buenos días, pastora, con todos. Gracias por esta invitación y este tiempo. Amén, amén. Buenos días. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga, el Señor los guarde. Sí, es un privilegio tenerles aquí al pastor Ramón, a su esposa Paulita. ¿Qué tiempo de casados, queridos hermanitos? Paulita. Bueno, nosotros llevamos 7 meses casados, felizmente casados. Qué bueno, bueno. Esto es un bueno, sí, aquí hay una palabra de parte de Dios muy especial, pero también es un conversatorio, es una enseñanza en donde todos vamos a aportar. Así que por favor relajémonos, vamos a echar fuera todo nervio y que el Señor tome el control de todo. Amén. Amén, claro que sí. Vaya, Claro, muy bien, Paz. muy bien. Gracias, ¿Usted de gracias dónde por todo. es, Paz? Compártanos. Paraguayo. Paraguayo. Sí, Paraguay. sí, ya llevo 15 años en Wow. Ecuador. Sí. O sea, estamos de fiesta rosada en Ecuador. Claro que sí. Qué bueno. Paulita, ¿y usted aquí es de...? Sí, yo nací aquí en Cuenca y muy orgullosa de ser cuencana. A veces se me sale bastante cuando hablo el acento. ¿Y cómo es el acento del cuencano? Díganos, por favor. No sé, siempre me molestan como que digo las cosas con la R, no digo carro, sino digo carro. ¿Y cómo le dice al pan? Ramón. Ramón, mi amor. Ah, mi amor. Bueno. Señor, sí. ¿Y usted cómo le dice? ¿Cómo le dicen en Paraguay a la esposa algo? Un cariño, ¿cómo le dice? ¿Cómo se le expresa Algo allá? típico. que le quiero mucho es Orojaiju. Ah, Sí. ¿cómo? Orojaiju. Pero ese es otro idioma. Sí, es en guaraní. Y cuando, Guaraní. cuando usted está molesto y dice, no quiero verte, ¿cómo, No, ¿cómo le dice? Ahí sí. ¿Cómo le Otra- dice? No. Es ella, ¿no? Yo creo que estamos para hablar algo y Para no. que ella no se dé cuenta cuando quieras decirle, sí, le alguna dices algo cosa. en ese idioma, No, en el guaraní. No, Todo- no, nunca creo que, o sea, bueno, en el tiempo que llevamos casados nunca ha habido de parte de los dos una palabra que tal vez ofenda o se diga, pero sí, o sea, como cosas que son tal vez de broma, pero las compartimos los dos. Ya. Qué bueno, algo qué bueno. bonito que tenemos. En Chile a los enamorados se le dicen pololos, ¿no? Pololos. Y en Paraguay, ¿cómo se le dice? En el guaraní. No, solo no viajo en ese sentido. No. Sheshikai.
¿Cómo? Sheshikai. Sheshikai. Pero todavía se habla el muy guaraní bien. allá bastante o ya muy poco. No, sí, sí. Se mantiene porque tenemos la dos, ¿cómo es? ¿Culturas? Oficial. No, 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 Oficiales en la- oficial. lenguaje. desde El la escuela. idioma, ¿ya? Desde Tanto la escuela. castellano. Claro, claro. Entonces, castellano y guaraní es oficial. Oficial. Ya. Sí, sí, sí. O sea, todos tienen que pasar esa materia. Todo, todo. Aprobarla. Escuela y colegio. Sí, Qué sí, bueno, sí. ¿no? Qué Sí, interesante. inclusive hubo un presidente que exigió a los maestros que tengan un título de guaraní, una licenciatura en guaraní para que sea más, ¿cómo es? Unir a su certificado, vamos a decirle, sí, sí, Ujú, a qué su bueno. carrera. Qué bueno, ¿no? Qué bendición es mantener las tradiciones, mantener nuestra cultura, algo que de donde nosotros realmente somos, ¿no? El Señor quiere que nosotros nunca nos olvidemos dónde nos puso el Señor para poder dar fruto en ese lugar, pero también el Señor quiere hacer cosas buenas y nuevas, ¿no es cierto? Sí, yo creo que, bueno, ahora que aquí nos dispusieron eso, si no, el quichua yo creo que es muy difícil de aprenderlo. Ya Así nos que- hubiéramos quedado en remediar hace rato. Pero qué lindo, chicos, Vélez aquí. Nos conocemos con el pastor Ramón ya varios años. Para mí es un gran amigo, una gran persona. Lo conozco ya, obviamente, recién casado, así que muchos años de soltero tuvimos con él. Y qué lindo, qué lindo. ¿Cómo se sienten ustedes aquí, también en nuestra iglesia? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo sienten el liderazgo de la iglesia ustedes, como ya como pastor y como esposa del pastor? Bueno, yo sí quiero agradecer mucho a ustedes, pastores, y bueno, todo el liderazgo, porque en los tiempos que eran difíciles para nosotros, ustedes estuvieron y realmente hemos visto una familia eh, que amamos, respetamos mucho y sabemos que han sido también de ejemplo para nosotros y creo que para muchas generaciones que han venido y que van también a seguir viniendo. Entonces, para mí es una bendición poder compartir con ustedes y con toda la iglesia Unción Ágape. Antes de eso, Paulita, ella está encargada del ministerio de los niños. Ella es parvularia profesional, sabe mucho sobre esto. Tienen una guardería, de repente quieren, aquí está, muy buena guardería, así que también les ponemos a las órdenes. ¿Y cómo se siente Paulita con esas criaturas? ¿Cuál es su sueño, su meta con ese ministerio? Bueno, sí, como decía el pastor, tenemos una guardería, por esto de la pandemia está un poco ahí en stop, pero sabemos que el Señor va a obrar de una manera sobrenatural y habrá mucha bendición. Y realmente para mí, mi familia me conoce que desde pequeña los niños han sido todo para mí, mis primitos, mis sobrinos, les digo mis sobrinos, los hijitos de mis primas, pero para mí es de mucha bendición poder compartir con ellos. Su alegría, el hecho de ver cómo crecen, cómo las mamás nos agradecen, no por tal vez nosotros como que hacer crecernos o algo, sí, pero es muy bonito poder ver cómo ellos crecen, conocen al Señor de una manera diferente. Hay mucha gente que tal vez no, niños que todavía no están conociendo al Señor, queremos llegar a ellos de una manera que a veces ni siquiera nosotros podemos ver, pero sé que el Señor hará esa gran obra y esperamos que el ministerio crezca mucho, que podamos ser de mucha bendición para también otros niños y así seguir creciendo. Amén, claro que sí. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuándo hace su guardería con sus propios niños? Ya mismo. Ya viene, Sí, ya Ya viene. viene, bueno, Cuando vamos, Dios quiera. vamos a estar orando, ¿no? Claro que Vamos a sí, estar sí, orando. sí. Sí, el pastor Ramón también es líder de la alabanza de la iglesia Unción Ágape. No solamente está ligado con lo que es el crecimiento en la parte de instrumentos, sino también está muy ligado en lo que es la parte espiritual, porque nosotros no queremos músicos en la iglesia, nosotros queremos jóvenes, personas que adoren y que alaben al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo ha sido todo este tiempo, Paz, de que no se ha podido ensayar en los lugares que habitualmente se ensaya? ¿Cómo ha podido usted mantener esa unidad en el grupo de la alabanza? Sí, Paz.
Yo creo que a todos nos ha pasado eso por la cuarentena, pero gracias a Dios los medios digitales nos ha ayudado muchísimo a acercar a esos líderes o a esos jóvenes que pertenecen a la alabanza. No fue un impedimento, vamos a decirle, porque es la cuarentena, no nos hemos tenido esa oportunidad de continuar creciendo en la fe primero, como siempre hemos dicho con los chicos, primero lo espiritual. Así Y es. después los dones se refuerza practicando, escuchando. Amén, así es y así debe de ser. No sé si alguien me ayuda con la hora, yo creo que ya es tiempo de compartir este mensaje que el Señor nos trae a través de la vida del pastor Ramón. Y yo quiero pedirles que ya donde usted está, detrás de esa pantalla, utilizando el Facebook, que reúna toda su familia, porque el tema hoy se trata acerca de la familia y usted como padre, ¿qué deja a sus hijos? ¿Cuál es la herencia más valiosa que sus hijos van a tener? Sí, así que quiero pedirte que por favor empieces este tiempo orando. Amén. Amén. Oremos. Padre, en tus manos ponemos este tiempo. Mi amado Jesús, sea tu Espíritu Santo, convenciéndonos, Señor, de toda la fe, de todo el liderazgo que has puesto en cada persona, de todo deseo de cambiar y de hacer de nuestras familias la mejor familia, Señor. Perdónanos, Padre, si tal vez, Señor, no hemos honrado a nuestras familias, no las hemos valorado, Señor. Tal vez, bendito Dios, no ha habido esa enseñanza y esa capacidad de hacerlo. Pero hoy, bendito Padre, venimos ante ti a aprender de tu palabra, a ser un buen padre, a ser un buen hijo, a ser un buen líder, ahí donde tú nos has puesto, en esa maravillosa familia. Padre, que sea tu Espíritu Santo tomando el control de este tiempo, dándole, Señor, al pastor Ramón esa capacidad, Señor, que solamente tú nos das, esa unción, ese deseo de que este mensaje llegue a muchos y miles de hogares que hoy están necesitando una palabra como esta. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Ramón, somos todos suyos y este tiempo de aquí. Gracias y gracias por aquellos que se están conectando en este tiempo. Le mandamos un abrazo y saludo. Queremos que no estén solos, estén compartiendo en este tiempo, invitando y que se puedan reunir en la casa. Es el tiempo de no excusarnos, es decir, quizás este tiempo o me impide irme a la iglesia, pero aquí estamos para compartir con cada uno de ustedes. Y estábamos hablando con el pastor William detrás de cámara, como dicen, ¿no es cierto? Y nos impacta mucho el tema de la sociedad, la familia ahora. Y el tema en principal en este tiempo, o queremos compartir con ustedes, la familia viva. ¿Por qué quizás se escucha este tema familia viva? Porque, no sé, pastora y pastor, a mí me viene y siempre me pregunto, porque como mi esposa y estamos con los niños, y cada uno de los niños tiene su carácter, ¿no es cierto? Cada uno realmente reacciona de una u otra forma. Y uno dice, mira, si ese niño es callado, tranquilo, ¿cómo quiero esa actitud de ese niño, ¿no es cierto? Yo quiero esa clase de niño. Pero ahora sí quiero preguntar, antes de entrar totalmente al tema, cuando ustedes se casaron y principalmente, pastora, si usted veía a un niño haciendo su berrinche, ¿qué usted pensaba antes de tener su hijo? Wow. Bueno, antes de tener mis hijos, yo veía a un niño que hacía berrinche, yo lo miraba así como de reojo, como queriendo, y cogí y me iba para otro lado, ¿no? Entonces yo dije, bueno,
No sé cómo iré a hacer con mis hijos, pero yo creo que no he sido una madre muy permisiva. No me gusta la indisciplina, sí me gusta dar amor, expresar amor, pero cuando he tenido que corregirlo, he tenido que corregir. Es más, aquí en la casa no dicen, espera cuando venga tu papá, dice, espera que venga tu mamá. O sea, yo creo que tenemos que tener un equilibrio muy especial, ¿no es cierto? Como padres, y entender que nuestra familia, aclarando que nuestra familia son nuestros hijos cuando ya formamos un hogar, ¿no es cierto? Tenemos que dar siempre lo mejor. Sí, yo antes rehuía, yo no, la verdad no recuerdo muy bien, pero yo sí tenía una idea muy clara. Yo quiero que mis hijos sean disciplinados y que actúen con temor a Dios. Para mí eso es lo fundamental. Pastor, No, y aún más que tienen ahora niños, ¿no es cierto? bueno, gracias a Dios el Señor nos dio niñas. Las mujercitas son, es más fácil creo yo, ¿no? Es más fácil de que ellas obedezcan, de que no hay que trabajar mucho con ellas en la parte disciplinaria, hablo así, ¿no? Porque cuando yo veía a mis sobrinos, yo era muy cariñoso, siempre fui, me gustaron los niños, gracias a Dios, así que creo que nos podemos poner también una guardería. Me encantan los niños, me encantan las criaturas. Y con mis sobrinos, eso sí, era muy cariñoso, pero cuando se portaban así, nosotros le decimos berrinche, no sé cómo se diga en Paraguay, ¿sí? Pero acá le decimos berrinche. Yo decía, oh, pero cuando yo tenga mis hijos, verán. Y total no es así, o sea, el papá, claro, menos mi esposa, pero por la mayoría de los papás vemos eso y como que no le damos mucha, así como quien dice, no es, vemos como algo normal, ¿sí? Pero van creciendo y realmente ahí nos damos cuenta que tenemos que corregirlos desde pequeño porque lo contrario, después vamos a tener errores. Sí, y es tremendo, perdón, no sé si Paulita ha tenido algún tipo de experiencia con los niños cuando hacen un berrinche y se botan al piso y parece como que algo les duele y mueven los piecitos y mueven las manitos. No sé si usted nos puede compartir antes de que el pastor comparta y se centre en lo principal. Sí, bueno, a lo largo de mi carrera laboral, de todo el tiempo, sí, hemos visto a veces que hay niños que se lanzan al piso, que están ahí, que se quedan, lloran, gritan y, bueno, no sé, tal vez a alguna mamá por ahí en el supermercado. Yo creo que eso es terrible, ¿no? O sea, uno dice, no, ojalá mi hijo nunca haga eso y todo, pero como usted decía, pastora, yo creo que ahí es necesario desde pequeños corregirles, que ellos sean disciplinados y sean temerosos. Nosotros hablamos siempre de nuestros hijos y el pastor siempre dice, a mí me gustaría una niña. Y también los varones, yo digo, no, a mí me gustarían los varones. No sé, pienso que son como que más, no sabría cómo explicar. Pero yo creo que en lo contrario de ustedes, como usted dice, yo creo que él sería el que diga, sí, ahora sí, espera que venga tu papá, porque yo pienso como que, digo, no, yo voy a ser un poquito más permisiva, voy a ser un poquito más, a veces cuando estábamos en la guardería, yo les decía, no, pero ya tranquilo, o les amarcaba y alguna cosa, mientras que Ramoncito, él decía, no, pero déjele que él se tranquilice, explíquele las cosas, y yo, no, venga, mi pequeño, le abrazaba, le hacía que se calme, pero él era como que más ahí, el más recto, el más Paulita, estricto. ¿alguna anécdota con ¿Alguna algún anécdota? niño? Con algún niño. Ay, teníamos un pequeñito que no le daban algo y se lanzaba al piso. Se lanzaba al piso y no era que realmente lloraba así, como que calladito, o sea, gritaba, realmente gritaba. O las primeras veces que teníamos nosotros, los primeros meses que teníamos el centro, mi hermana le amarcaba un pequeño y él no quería soltarse de ella. Entonces ya mi hermana tenía que irse al trabajo y le dejaba ahí, pero o sea, él realmente gritaba, se botaba al piso y a nosotros nos daba como que miedo de las demás personas porque van a decir, le están haciendo algo o algo está pasando. Entonces yo tenía que hablar con mi hermana y decirle, André, sal tal vez escondida o algo porque el pequeño llora. O sea, se lanzaba al piso, no quería saber, gritaba, pataleaba y
uno tenía que hacerle calmar y incluso a veces creo que las maestras cuando queremos a marcarles también recibimos algunos golpes y todo eso, creo que como que nos estresa más y todo eso. Pero sí ha sido bonito, pero también ha habido cosas que como que uno dice, ay no, ojalá mi hijo no sea así. Wow. Empecé con esto porque hay una escena o una historia en la Biblia y ocurrió después de este hombre, no sé si ustedes han escuchado el nombre de Josué. Y Jueces capítulo 2, el verso 6 en adelante, narra una historia quizás muy trágica porque una de las cosas que la familia desea es dejar una buena generación que ame a Dios sobre todas las cosas, que hagan todo el propósito que Dios ha establecido para esta familia. Y cuando vemos este pasaje de Josué, porque es bonito escuchar a una persona que ha conquistado muchas cosas, que han tenido logros extraordinarios y han conquistado tierras que quizás no han conquistado otro. Moisés dice que no entró en la tierra prometida y Josué sí entraron con toda la generación. Pero hay una palabra que realmente nos llama la atención en el capítulo 2. Si usted tiene su Biblia, encienda su Biblia, acompáñame. Y quiero que anoten, tomen nota, porque esto le va a servir mucho. Y aquellos que necesitan quizás algunas consejerías, estamos listos. Ahí escríbanos, ahí tienen por medio de las redes sociales. Pero el capítulo 6 de Jueces, 2:6, después que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Serab, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y se levantó otra generación. Aquí quiero que atiendan esta parte. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocían al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Y ahí quiero detenerme en este tiempo. Y yo creo que, y estábamos hablando con el pastor, decía, muchas veces quizás ellos estaban tanto concentrados en conquistar algo, en conquistar tierra, en conquistar quizá el lugar donde ellos tenían que habitar, porque es bueno y es lindo escuchar cuando dice una tierra prometida. ¿Qué le suena a usted una tierra prometida, pastora? Bueno, la tierra prometida es el lugar donde justo voy a tener lo que el Señor tanto me ha dicho que me va a dar, ¿no? Ese es el lugar, la Biblia dice el lugar donde fluye leche y miel. Ese es el lugar donde yo voy a ver realizados todos mis sueños, todas mis metas, todos mis anhelos. Ese es el lugar preciso en donde yo voy a cosechar lo que durante tanto tiempo he esperado. Wow. Entonces dice la palabra que ellos no conocieron y se añade un poquito más y dice, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a otros dioses. ¿Por qué, pastor William? Una persona, una generación que conocía al Señor desde el inicio. Moisés le enseñó la tabla de la ley, le enseñó cómo tenía que adorar a Dios, pero entra a una tierra prometida, a una conquista, pero la generación que venía después de Josué se olvidaron de Dios. ¿Por qué? Esto es tremendo y terrible al mismo tiempo, ¿no? Por el tiempo que tenemos no podemos extendernos mucho.
tendríamos mucho por hablar de esto, pero si nos fijamos en esto, ¿quién fue Josué? Fue un tremendo líder, seguidor de un tremendo líder como Moisés. Es más, fue el único que estuvo con él cuando subió al monte a traer la ley, ¿sí? Al monte Sinaí, estuvo a los pies todos los 40 días, ¿sí? Lo que decía el líder, hacía su discípulo. Pero yo no sé por qué él se olvidó de pasar esa enseñanza y formar otros líderes. Ahí viene la importancia de formar líderes en los ministerios, viene la importancia de formar generaciones que le teman a Dios. Porque yo puedo ser un gran pastor, puedo ser un gran líder, pero me olvidé de enseñar lo que yo estoy aprendiendo, más que todo a nuestros hijos, el temor a Dios. Wow. Yo no sé si esta gente se olvidaron del temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la Biblia. No quiero pensar que Josué fue un mal padre, y no lo quiero decir, y no lo estoy diciendo por si al caso me están entendiendo mal. Pero yo no sé en qué momento esa generación que venía, la Biblia no dice después de 2, 3, 4 generaciones, dice la siguiente generación, significa los hijos, los nietos, no hicieron lo correcto y adoraron a dioses. O sea, esto es lo más terrible. Adoraron a otros dioses y se olvidaron de todo lo que enseñó Josué. Sí, porque lo que a nosotros nos llama atención aquí, que no conocieron. Y cuando una persona no conoce la verdad, no conoce el Dios, o depende de quién uno pueda conocer, es de los padres. Esto no dependía ya de Josué, no dependía quizás de Moisés, sino en la generación que estaba detrás de Moisés. Perdón, pero aquí yo también diría algo. Se afanaron por conquistar tierras y se olvidaron. No, por eso, no sé, Paulita, para usted, ¿cuán importante es la reunión después de esta que tiene con los niños a las 10:30 de la mañana por Tingling? ¿Cuán importante es que los padres involucren a los niños? Sí, yo creo que es muy importante porque dice la palabra que enseñemos al niño cuando es pequeño, ¿no? Y cuando sea grande no se apartará de él. Pero si nosotros como padres no hacemos que los niños, nosotros a veces les mandamos pequeñas tareitas ahora que están ya de vacaciones, si los mismos padres no hacen que los niños se involucren, sepan, no van a conocer. O sea, no es importante crear también ese lazo entre mamá, papá y los hijos, ¿no? Porque son pequeños y tal vez no están todavía en la tecnología muchos de ellos y todo, pero si alguien no les explica cómo es después un refuerzo como papás, se van a olvidar. O sea, por más que nosotros hagamos muchas cosas, si no hay un refuerzo en casa, si uno no les recuerda a los niños, mira, esta semana aprendiste esto, te mandaron a hacer esto, no hay, los niños se van a olvidar porque tienen otras también cosas como niños que hacer y todo. Es importante que los papitos se involucren en eso y creen ese lazo, que como papás enseñen también a conocer a sus niños de otra manera, a Dios de una manera diferente. Claro, y de ahí viene con los jóvenes. Si de niños no aprenden, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Y qué pasó con esa generación, la siguiente generación de Josué? Sí, y a veces escuchamos que los niños son el futuro, llega el adolescente, los adolescentes son del futuro, llega al joven y parece que siempre clasificamos y no unimos todo, que somos una sola. Y se inicia todo desde los niños. Entonces, el verso 7 decía, me encanta, y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué. Depende de quién. Y eso que estábamos hablando, y hay un ave que... Hay muchos animales, muchos. Perdón, un ave que nos encanta hablar de su destreza, de su capacidad, elegante, hermoso y fuerte, es el águila, que tiene visión, que realmente puede agarrar a su presa y lo levantar, porque tiene una fuerza increíble. Pero
una de las cosas, no sé si hemos visto lo punto negativo del águila, que vuela solo. A Es pesar que tiene visión, solitario. sí, a pesar que tiene visión, todo eso, y a veces cuando uno anda solo, a pesar que tenga visión, alguien siempre va a encargarse a nublar de eso. Y dice alguno que estudian eso, sabes, que el halcón empieza a elevarse un poquito más que el águila. Y en su picada viene y lo atraviesa y lo mata a un solo golpe, a pesar que es más pequeño. ¿Y por qué? Porque a veces tantas cosas nubla la visión de la familia, del hogar. Quizás muchas veces hemos escuchado decir el pastor, mucho trabajo, desvía totalmente la atención de la generación, porque si preguntásemos hoy, ¿por qué queremos una familia? ¿Por qué queremos un hijo? ¿Para qué queremos ¿Para tener qué? un hogar? Ujú. ¿Sí? ¿Qué vamos a enseñarle ahí dentro de cuatro paredes? Porque el hogar es de cuatro paredes. ¿Para qué queremos tener hijos? Por eso en este tiempo a veces hay generaciones en las que dicen, no, yo me caso, pero yo no quiero tener hijos porque yo estoy bien así. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque creen que los hijos son cargas, los hijos va a ser el problema del matrimonio o algo así. Pero aquí hay que tener mucho cuidado y preocupación, como decimos. Y la generación que viene en nosotros, pastor. La generación que está pisando ya nuestro talón. ¿Está creyendo lo que estamos creyendo nosotros? ¿Estamos adorando lo que nosotros estamos adorando? Como generación que está delante de ellos, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué ejemplo les estamos dando, no? Por eso es importante, y yo siempre, para mí, siempre recalco que dar un buen ejemplo a los niños no solamente es hablarles bonito, sino que ellos también vean, ¿no? Que hay niños que llegan, yo creo que a su guardería, o hay niños de la iglesia, que uno ya se da más o menos cuenta qué ejemplo reciben de los padres y cómo ustedes, como parvularia ya, como profesional, puede actuar. Bueno, realmente a veces nos ha tocado muchas situaciones de niños en nuestro centro que vienen, como usted dice, ya con costumbres desde la casa y todo. Entonces uno con amor, porque uno no puede decir, ay, no, esto hiciste mal o todo. Yo creo que las palabras son las adecuadas. Mi mamá me sabía decir, las palabras duelen mucho más que un golpe. El golpe ya se va tal vez, pero las palabras quedan. Y como dice también la Biblia, nuestra boca tiene poder. Entonces yo creo que nosotros como los que estamos ahí debemos orar y también enseñarles con amor las cosas. No podemos gritarles, no podemos decirles cosas. O sea, obviamente, como saben decir, con una mano la miel y con otra la hiel. Yo creo que es muy importante lo que nosotros digamos como ellos nos ven, como maestros, como amigos, como, no sé, como nos dicen, tía Pau y todo eso. Yo creo que es muy importante que nosotros seamos sabios al momento de enseñarles las cosas, porque los niños obviamente aprenden desde pequeños y todo. A veces dicen, no, él es tan pequeñito, no siente, pero sí, en verdad aprenden y ya van como es. Y después usted va a ver un cambio también siempre, y creo que es importante nosotros como cristianos orar por ellos. Orar por ellos. Me acordé, Pastor Ramón, si me permite un ratito. Claro. Y me acordé de una diferencia que me hicieron entre dos empresas. La una empresa que el Señor nunca transmitió a sus hijos la importancia de lo que Él levantó, porque levantar una empresa no es nada fácil, ¿sí? Pero la empresa creció, pero no formó a sus hijos para que continúen con su empresa. Llegó a un tope el señor, ya anciano, y obviamente podemos ver que esa empresa, como no la tomaron sus hijos, se perdió. La diferencia con la misma empresa, de la misma forma, con los mismos cimientos, pero la diferencia era que en la otra sus padres enseñaron a sus hijos a primero encariñarse, a formarse también de la empresa. ¿Y qué creen que pasó luego? Que los padres se jubilaron y tomaron a la posta sus hijos y por ende también sus nietos.
Eso pasa también con lo que tú estás hablando, eso pasa en las iglesias, eso pasa en los hogares. Cuando uno no transmite el amor a Dios y el temor a Él, les aseguro que las siguientes generaciones no van a hacer lo mismo. Y tengo un texto, Efesios capítulo 3, el verso 19 en adelante, mientras usted está anotando, y sé que realmente es un tema que en este tiempo es muy propicio e importante acerca de la familia. Y me gusta este texto que dice el apóstol Pablo: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Y dice el verso 21, gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Yo creo que, y si preguntamos, no hay familia perfecta. No. Yo creo que la familia perfecta está en el cementerio, porque no es la que nunca tiene problemas. Pero yo creo que a pesar de la disfuncionalidad que pueda tener una familia, siempre tiene que haber un punto de reconciliación. Siempre tiene que haber un punto en donde tiene que decirse, a ver, ¿qué pasa aquí? Pongamos un alto y pongamos las cosas en orden. Porque cuando se es soltero se está en casa, y ya cuando hay problemas que no se resuelven, los hijos se van. Esos problemas van a seguir. No porque no están presentes desaparecen. Esos problemas van a seguir. Wow. Y inclusive si vemos y leemos toda la Biblia, tampoco encontramos. En la familia de Jesús, ¿se acuerda? Ya poquito tiempo ya está, se le perdió. Se le perdió a los papás de Jesús, ¿no es cierto? Pero él estaba... Y una de las cosas que me encanta siempre, y quizás hemos hablado, que Jesús es nuestra roca. Jesús tiene que ser nuestra roca para que la familia siga viviendo. Yo creo que eso faltó a esta generación después de Josué. No había un cimiento, no había una roca que podía sostener todo lo que su antepasado estaba haciendo. Moisés, Josué. Entonces, una de las cosas que permitimos es que Jesús sea nuestra roca. Una familia que nunca se suelta de la gracia de Dios se vuelve viva, imparable. Nunca tiene que soltarse. Y como le decía, la familia es perfecta, ¿no es cierto? Pero algunos han dicho, para mí sí. Y inclusive uno puede decir, ¿por qué? Porque ahí hay una comunidad, ahí hay una conversación en cada uno de nosotros. Y aquellos que quizás no han tenido padres, aquellos que quizás no han tenido esa familia, esa parte fundamental, pastora, ¿qué nos diría eso? Bueno, es importante que cuando un niño crezca con las dos imágenes, ¿no, Paulita? El padre y la madre. Pero hay algo tan importante cuando nosotros no tenemos esa figura paterna, tenemos un Dios. Porque el Señor nos dice, aun cuando tu padre o tu madre te dejaren, o parafraseando, aun cuando no tengas papá ni mamá, Él es nuestro verdadero Padre, porque de Él procede todas las familias de la tierra. Él es nuestro Padre, y por eso es tan importante, pastor, este tema de que como padres, como cabezas del hogar, aún más el hombre, tiene que sembrar en el corazón de los hijos esa búsqueda y ese conocimiento de Dios. Y esto me recuerda a mí esa generación que estuvo por muchos años en Egipto, una generación que se levantó
sin el conocimiento de Dios, y por eso dice la palabra que el clamor del pueblo de él llegó a los oídos, pero no hubo uno hasta que el Señor permitió que Moisés se levantara, pero tuvieron que pasar muchos años. No permitamos que las generaciones que vengan se levanten sin Dios. No permitamos que nuestros hijos, no importa la edad que tengan, crezcan sin un temor de Dios. Tenemos que enseñarle a que nuestros hijos sean agradecidos, por lo menos que cuando coman un pan, tomen un jugo, decir gracias Señor, porque quizás en muchos hogares no hay, pero en mi casa sí hay. Y eso es lo que nos estamos olvidando, y esto me trae a memoria un meme que decía con esto del COVID, ¿no? Dice, gracias a Dios tenemos una generación de médicos que están al frente con la salud y con todo lo demás. Imagínense las futuras generaciones, youtubers, personas que trabajan en Instagram, que todo esto de las redes, ¿no? O sea, ¿qué pasa con incentivar a nuestros jóvenes a una generación, a una profesión? No estoy diciendo que el ser youtuber sea malo, no, pero yo siempre digo una profesión que sustente, una profesión que nos ayude también al crecimiento. Pastor, en esta parte y añado un poco lo que la pastora decía, que el Señor siempre va a ser nuestro Padre. Y hay un pasaje en Salmo cuando Él dice, Padre de huérfano, de viuda, que siempre va a estar con nosotros. Mi pregunta es, ¿cómo mantener esa llama o ese camino a una generación que se está creciendo con todas estas redes sociales? Una generación milenial, una generación centenial, y dicen que, en serio, y dicen que ahora viene la generación alfa. Entonces ya vienen con toda la tecnología en sus manos, que a nosotros nos gusta, los libros físicos, ¿no es cierto? Está lleno, pero ¿cómo mantener esa familia o esa generación viva, pastor? A más tecnología, a veces más incredulidad. Los jóvenes van desde niños, los hijos de las personas que conocen de Cristo, de los que van a una iglesia, de los que han sido transformados en la fe. Van los niños, van el joven. Y uno de los casos que nos llama mucho la atención, no de ahora, sino de hace algún tiempo, Pastor Ramón, es cuando llegan a la universidad. El joven llega a la universidad y se enfrenta con otra realidad, una realidad muy distinta que el colegio. Hay ya más libertinaje, si lo podríamos llamar. En el colegio los niños, los jóvenes se cuidan por el no fumar, por no hacer cosas así de frente. Tal vez se esconden, sí, si el que lo hace, obviamente. Pero en la universidad ya van con su cigarrillo y con creencias, con materias que vienen muchos de ellos a meter en la mente del joven algo que están mostrando que no hay un Dios sobrenatural, y lo hacen muy lógico a la persona. Nosotros ya hemos pasado por eso, ¿sí? Y ya nos han ido diciendo y hemos visto eso. Y cuando llega a lo que vos dices, ¿sí? ¿Cómo enfrentarnos? Hermano, no es nada fácil, pero ahí es donde tenemos que doblar más rodillas. Tenemos que hacernos al lenguaje también del joven, ¿sí? Tenemos que caminar con ellos. Tenemos que irnos actualizando. Ese es uno de los grandes problemas de los pastores, que nos quedamos en un lugar y no le damos al joven el valor y impulsarlo también a que él siga adelante y que vaya tomando nuestra batuta. Porque sí, lo que vos dices, siempre decimos, ellos son los futuros desde niños, pero ¿qué estamos haciendo por ese futuro? Y tenemos que incentivarle al joven a que continúe con su creencia, con su fe, a pesar de donde esté. Perdón, y por eso ahora que me traes a memoria a los jóvenes,
a las 11:30 de la mañana también tenemos reunión con los jóvenes a través del Team Link, ¿sí? Que ya les vamos a proporcionar, pero es importante que ellos también, así como las familias nos reunimos, los niños, los jóvenes y los adolescentes también tienen su tiempo. Me encantó lo que el pastor decía, actualizar y ir con ellos. Wow. Y yo creo que eso es uno de los examen pendiente que mucha familia tiene, que deja que los hijos experimenten todo, ya no tiene, quizás ya viene derrotado totalmente o quizás con su ala ya destruido, no destruido. ¿Por qué? Porque no hubo un acompañamiento. Entonces, hay 3 prácticas y yo creo que estamos finalizando y este es un tema muy, muy especial. 3 prácticas para que la familia pueda mantenerse viva, que la familia pueda mantenerse su fe sólida. Y quiero empezar con la primera. ¿Por qué dentro de la familia, Pau, es importante la oración? Bueno, yo creo que dentro de la familia es muy importante la oración porque se crea un lazo, aparte afectivo, pero también espiritual. Es muy importante. Yo digo, el mundo está aún más adelante que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces es importante que como familia oremos por ellos en todo momento, oremos juntos, oremos las mamás por sus hijos, los hijos por sus hermanos y todo. Creo que es un privilegio y una bendición como papás orar por nuestros hijos y por nuestra familia. Aparte que si yo oro por mi familia, de esa manera estoy demostrando que le amo, que protejo a mi familia. En oración siempre los pastores dicen hay que protegerse en oración, hay que estar, es muy importante que en verdad oremos. Yo recuerdo que mi mamá, ella en las noches, nosotros éramos las 3, mi papá tuvo que irse a Estados Unidos, éramos las 3, y antes de conocer al Señor creo que íbamos separadas, pero ella tomó la decisión de entregar su vida al Señor y nos enseñó a nosotros. Gracias a que ella tomó esa decisión, nosotros somos ahora lo que estuvimos, porque tal vez quedarse sola con 2 hijas es difícil, ¿no? Y aún más estando sin el Señor, pero ella pidió sabiduría y gracias por eso que ahora nosotros estamos como estamos, tenemos nuestra profesión, nuestros esposos. Sé que ella tuvo que doblar rodillas, orar, llorar también a veces porque no fue fácil, sin tal vez su esposo al lado, pero estuvo el Señor. A mí recuerdo una vez que alguien me dijo, donde no hubo presente un padre terrenal, siempre estuvo un Padre Celestial, y es verdad, siempre Dios estuvo cuidando a mi hermana, a mí, y sobre todo dándole sabiduría a mi mamá. Entonces es importante que oremos por nuestros hijos, no importa si somos una familia disfuncional, como se dice, pero la oración es la clave para que esa familia se mantenga unida y sobre todo de esa familia el Señor sea esa piedra angular de toda la familia. La oración mueve montañas. Y qué bueno, algunos dicen que amamos más a nuestra familia cuando oramos más por ellos. Familia que ora unida, permanece unida. Pero yo quisiera preguntarle algo, Paz. Sabemos que la oración es importante, sabemos que la oración individual es importante, pero ¿cuántas veces alguien puede estar preguntando, pensando, a ver, de los 7 días de la semana, ¿cuántas veces oro en familia? O porque a veces puede decir, no, una vez por semana es suficiente, otro dice, no, una vez. ¿Cuántas veces a la semana yo debo de reunirme con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, para orar por ellos? El tiempo de nosotros, a pesar que ahora ya no hay quizás que uno corre para la universidad, uno corre para hacerles que los niños vayan a la escuela, colegio, ahora tenemos mucho más esa oportunidad de poder, quizás el papá sale muy temprano, pero siempre va a haber un tiempo a la noche y no dejemos que pase un día sin comunicarse.
no creo, mira, la comunicación o la oración es igual que la comunicación con la pareja. Mientras más comunicación hay, mejor es la relación. Yo siempre le digo a Linda, a ver, ¿qué tiempo estuviste viendo televisión? Me queda viendo, el mismo tiempo ponte a hacer tu devocional. Entonces ella ya lo piensa y ya no ve mucha televisión, ¿no? Sí, entonces solo para pasar al segundo punto, solo tomando este texto cuando dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosa oculta. Y cuando en la familia hay escasez, cuando en la familia no están bien las finanzas, ¿qué podemos hacer? También porque depende mucho, porque a veces los hijos son ajenos de lo que pasan los padres. ¿Y por qué? Porque no hay una comunicación. Y entonces, por eso decía Pau, en ese sentido, que los hijos puedan orar por sus padres. ¿Y Ajá. tú nos tenías algo acerca también de aquello de las finanzas? Todavía. Ya nos quedan 3 minutos. Sí, el segundo es, ¿por qué es importante el perdón en la familia, pastor? ¿Por qué es importante el perdón? El perdón no es fácil, es difícil perdonar, pero es importante porque nosotros empezamos primero a sanar uno mismo. Así que te perdono. Primero me lo perdono. Paulita diga perdón. Porque primero sano yo mismo. En el momento que yo tengo un corazón sano, el ambiente en la familia va a ser completamente diferente, distinto. Por eso yo siempre tengo en mi memoria que muchas veces nuestros hijos no escuchan tanto lo que hablamos, sino ven lo que hacemos. Y eso es lo más importante. Y cuando yo obro con lo que estoy coordinando mis actos con mis palabras, y yo digo a ellas, perdonen, es porque yo tengo esa necesidad importante de perdonar para levantar una generación sana, una generación que pueda decir al Señor, Señor, no importa las circunstancias, yo sé que todo va a ser bien, todo va a salir bien. Wow, qué hermoso, que yo creo que nos hemos sentido muy desafiado en este tiempo de tener entonces, cuando hay perdón, la familia es fuerte. Sí, porque ahora ahí se han aumentado un montón de casos de violencia y yo creo que es importante transmitir ese perdón. Amén. Sí, yo creo que es muy, muy importante eso. Paulita. Yo quiero que los hermanos se queden y todos nos quedemos con esta frase. A mí me gusta mucho, me llama mucho la atención, que dice, no hay familias perfectas, pero sí familias rendidas a los pies de Cristo. Entonces yo creo que eso, pastores. Yo creo que sí. Entonces, la última solamente para dejarle al pastor y seguir en esto. ¿Por qué es importante hablar bien de tu familia? Porque si yo no hablo bien de mi familia, ¿quién va a hablar bien de mi familia? Uh-huh. Si yo voy a decir cosas malas a personas de mi familia, ¿sí? No hay respeto, no hay ejemplo. Si yo no la valoro, si yo no trabajo por la familia, es como el trabajador. Si el trabajador que está en una empresa no valora la empresa, significa que no valora los jefes, esa persona mañana o pasado ya no va a hacer bien las cosas en la empresa y no va a dar todo lo que tiene que dar. Si yo no valoro a mi familia, yo no voy a dar todo por mi familia. ¿Y a quién lo puso a Dios en esa familia? A uno. El cabeza de hogar, el padre. Yo siempre hablo del padre, de la cabeza, porque si el padre que está en la cabeza, ¿sí? En el caso de Paulita, que dice que tuvieron que criarse estas 3 mujeres hermosas que las conocemos, ¿sí? Si la mamá no inclinaba, no doblaba rodillas, no llevaba a sus hijas a los caminos de Dios, les aseguro, Pablito, primero que usted no estuviera aquí, no estuviera casada con este hermoso hombre, paraguayo, muy de Dios, y todas estas cosas se hubieran perdido y
a pesar que podrían decir, bueno, sí, tal vez nosotros hubiéramos continuado, le aseguro que su hermana tampoco le hubiera conocido a su esposo, que también lo conocemos, que es un buen chico, ¿sí? Todas estas cosas no hubieran pasado. ¿Por qué? Porque hubo eso Y de la hubo familia. una mujer sabia que edificó, por eso el Señor dice, mujer sabia que edifica, porque el Señor quizás ya sabía que en algún momento no iba a haber un varón o una cabeza de hogar por cualquier situación, y por eso el Señor puso a esa mujer sabia que edifica. Y hablando de esto, Pastor Ramón, Sí. una de las cosas principales en un hogar, en una familia, también son las finanzas, porque no solamente de amor podemos vivir, ¿sí? Cuando somos novios, no importa, le dice la chica, no Contigo importa. pan y cebolla. Así dicen, ¿sí? Aquí en Cuenca dicen, no importa, aquí con mote y huevo y ya está, no importa, ¿no? En la costa es con el verde, no sé en tu tierra qué será la comida, pero miren, una de las cosas importantes en un matrimonio, en una familia, son las finanzas. Y si nosotros no trabajamos por las finanzas, si no sembramos lo que dice el Señor aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 14, dice, de todos modos, han hecho bien en ayudarme ahora que estoy pasando dificultades. Habla el apóstol Pablo, ¿no es cierto? ¿Y en dónde estaba, no? ¿En dónde estaba? Sí, en la cárcel, ¿no es cierto? ¿Sí? Y dice ahí, Filipenses, ustedes muy bien saben que cuando comencé a anunciar la buena noticia de salvación al salir de Macedonia, ustedes fueron la única iglesia, tú fuiste el único, podríamos decir, que me ayudó. Y Tesalónica, ustedes me enviaron ayuda más de una vez. En realidad, yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. O sea, estaba hablándole Pablo que la bendición que ellos le estaban dando a él era también para ellos. Porque cuando yo siembro, yo cosecho. Si yo voy donde mi esposa, y mi esposa suele decir esto, y es verdad, queridos varones, aunque a veces podríamos tomarlo como un acto de chiste, ella me dice, si ves, hoy día tú sembraste en mí algo, y a veces no son cosas grandes, es algo pequeño, y mira, te salió trabajo. Wow, Señor. Es cierto, Y es cierto, cierto, honestamente, es cierto. sí. En épocas bueno, que estamos con esto de guardarnos en casa, yo necesitaba algo para hacer mi arte, lo que yo sé hacer con botellas, con cosas recicladas, y me hacía falta, y él me decía, no, es que no, le digo, necesito algo, verás, que tú le das a una hija de Dios, y el Padre te recompensa. Y es cierto, él me compraba algo y el Señor enseguida cogía ese celular. Y por eso dice aquí, y nos estamos apurando, queridos hermanos, porque tendríamos tanto, está muy lindo esto, Pero yo hermanos. creo que sí vale Pero pasar por el unos tiempo 5 estamos aquí. minutos, cinco Dice, minutos, dice, 5 minutos. dice aquí, sus ayudas son como ofrendas deliciosas, como un delicioso perfume, sacrificio que agrada a Dios. Le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a las espléndidas riquezas que tiene Jesucristo, a nuestro Padre, que sea el honor y la gloria. Miren, queridos hermanos, ¿sí? Todo lo que sembramos, todo lo que podíamos hacer, miren, y en esto el Señor me hablaba hoy día en la mañana, cuando nosotros sembramos para el reino de Dios, podemos hacer muchas cosas, Pastor Ramón y Paulita, que ustedes ya lo saben, ya están en un ministerio grande. ¿Qué pasaría si esa gente, Filipenses, Tesalónica, no le hubieran aportado al apóstol Pablo? Les aseguro que casi la mitad del Nuevo Testamento que le escribió Pablo no lo hubiera hecho. Porque la gente tiene una mentalidad equivocada sobre esto. No, yo que voy a sembrar, ve, ahí están poniendo y van a poner a lo mejor una cuenta corriente para que... No. Miren, hermanos, si ustedes no nos aportan, si ustedes no nos ayudan, no tendríamos este tiempo para hacerlo. No tendríamos cómo levantar un ministerio, Pastor Ramón. No tendríamos
si no tuviéramos la ayuda de las personas que nos diezman, que nos ofrendan, es imposible pagar el arriendo de una iglesia, es imposible pagar el agua, el teléfono, ¿sí? Y la luz, todo lo que implica un gasto. Aquí mismo no hubiésemos puesto un internet con mayor velocidad para llegar donde ustedes. Si ustedes no aportan, y ese aporte que ustedes dan a la iglesia, a un ministerio, para que nosotros podamos llegar a muchas personas, para podernos trasladar. A veces nos piden consejería, pastores, a veces nos piden en otros lados que vayamos. ¿Y cómo vamos si no obtenemos los recursos necesarios para hacerlo? ¿Cómo levantamos una obra si no hay recursos económicos? Por eso yo siempre les puedo decir esto, hermano, con esa ayuda que tú nos das, también es para ayudarte a ti. Pablo les dijo, por lo que ustedes me dan, el Señor les esté dando, y eso es lo que dice la Biblia. Así es, y por eso te animamos a que tú seas poniendo tu ofrenda, tu diezmo, tu pacto, tu primicia a la cuenta corriente. Banco del Pichincha 3256047104. Y dice en Filipenses 4, en la versión Reina Valera, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta. Tú siembras en el reino de los cielos y el Señor te va a suplir todo lo que tú necesitas. Y esto trae también a mi memoria acerca de los mecenas. No sé si ustedes saben quiénes eran los mecenas. Eran las personas que aportaban para que los artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, todos ellos pudieran continuar haciendo las obras magníficas que hay en la Capilla Sixtina, la Mona Lisa, todas estas grandes obras que hasta hoy están por los mecenas, por aquellos que se encargaban de aportar al arte. Tú eres un mecena espiritual. Tú te vas a encargar de aportar en el reino de los cielos para que la palabra de Dios continúe. No lo olvides, por favor. Cuenta corriente, Banco del Pichincha, 3256047104. Sé parte del reino espiritual, aportando a la obra de Dios. Y así que, mi amado y mi querido, yo le decía a él, eres mi hermano. Él es mi hermano en Cristo y hermano que he decidido yo adoptar aquí en mi corazón. Así que, ¿cómo usted cerraría con broche de oro esta magnífica palabra que el Señor ha traído? Antes de eso, ¿no? Yo debería también decir, es tu hijo. ¿Sí? Cuidadito, hermano nomás. Aquí somos jóvenes, nada de hijo, nada de cuidadito. Wow. Solamente trayendo y aumentando uno más. Que la familia no dejen de orar. No dejen de perdonarse. No hablen bien y sean generosos. Sean generosos. Entonces, así va a haber una familia viva. No como pasó con toda la generación de Josué, no conocieron a Dios. Depende de cada familia, de cada hombre y mujer que está ahí. Depende de usted que sus hijos después no le reclamen. Entonces yo creo que en este tiempo y sentimos en nuestro corazón orar por cada uno de ustedes. Si usted quizás su hijo no está en el camino, o quizás está clamando por su familia, sea familia lejana, sea hijos o hija que un día conocieron al Señor y que ahora han decidido quizás no estar. No dejen de orar. No dejen de pedir perdón, no dejen de hablar bien por su familia y tampoco de ser generoso. De ser generoso implica todo esto, oración, hablar bien y el perdón. Vamos a orar, ¿qué le parece? Padre, gracias por este tiempo, Señor. Te honramos, oramos por cada familia, Señor, viva, no muerta, Señor. Padre, oramos por aquellos que en este momento quizás está con dolor, oh Dios, en sus corazones, que falta de perdón, quizás, Señor, oh Dios, que han dejado de orar, han dejado, Señor, quizás de hablar palabras positivas. Tu palabra dice que en nuestro labio tenemos palabra de vida y de muerte. Padre, nosotros en esta mañana cogemos, Señor, esa palabra viva para cada familia, para cada hogar, para cada
hombres y mujeres que en esta mañana nos está escuchando, viendo. Y Padre, declaramos, Señor, oh Dios, que tu provisión, tu protección sea para cada uno. Padre, no aceptamos, Señor, ninguna falta quizás de perdón, de oración. No aceptamos, Señor, cualquier no, Dios, de parte del enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, declaramos familia viva, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Paulita, gracias, Paz, por compartir este tiempo tan maravilloso, tan refrescante, tan edificante para nuestras vidas, y yo creo que esto tiene que volver a repetirse porque Amén. nos falta aún todavía mucho más. Amén. La familia parte 2. Gracias. No, a ustedes, gracias, pastores, gracias a sus hijas, gracias por este hogar, igual, y lo bendecimos de amén. corazón. Muchas Y gracias. nuestra iglesia funciona Agape. Amén, así que no se olviden este día sábado, yo siempre con los anuncios, dijo mi esposo que me contraten en la radio, por favor, ahí. El día sábado a las 5 de la tarde en punto tenemos un tiempo maravilloso para poder darle las gracias al Señor. En la Escultora Yavaca y Vega Muñoz está su iglesia. ¿Cómo se llama? Unción Ágape. Ahí está, por el momento no estamos con los niños ni con personas vulnerables, solamente con personas que el gobierno nos permite poder reunirnos. Tenemos un local muy amplio en donde podemos tener mayor capacidad para gente, así que no se olviden. Después de esta 10:30 reunión con Paulita, con los niños, a las 11:30 con los jóvenes, y el domingo de familia se cierra. Y no se olviden las reuniones los días miércoles, los días viernes, ¿sí? Y nos olvidábamos de algo de la otra transmisión, mija. ¿Por qué canal? Sí, también tenemos, por favor, inscríbase en el canal de YouTube. Necesitamos tener 1000 suscriptores en el canal de YouTube de Unción Ágape. Necesitamos la reproducción, necesitamos el apoyo de ustedes. Por favor, es importante. También es importante que usted vuelva a escuchar los mensajes, que ya están subidos a la plataforma de YouTube. Los días también, ¿qué otros días? Martes. En las células, Casas de Vida, martes, el día martes y jueves, porque los miércoles estamos ocupados con ustedes, ¿no? Y viernes con ustedes por este local, por este medio. Así que, hermanos, no les quito más el tiempo. Gracias por habernos permitido estar en tu hogar. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Espero en Dios que tengas una semana linda, muy buena. Y gracias, Pastor Ramón. Gracias, Paulita. Les bendecimos grandemente. Son una bendición para nosotros y les queremos mucho. Está Paulita, en el poco tiempo que le conocemos, nos ha robado el corazón. El Señor les bendiga, ¿no? Dios les bendiga a ustedes también.